El mayor fraude en la historia electoral de Brasil, el mayor fraude. Un sentimiento generalizado entre los seguidores del presidente Jair Bolsonaro que se niegan a aceptar la victoria del izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva. Ele deveria estar preso. Debería estar en la cárcel y no competir por unas elecciones. Brasil es nuestro. Pueblo brasileño, vamos juntos. No aceptemos esa mala gestión, un ladrón que roba a nuestra nación y hoy quiere volver al poder. Desse ladrão. Bolsonaristas realizaron más de 200 bloqueos en 20 de los 27 estados del país, afectando vías claves para transportar granos de los estados agrícolas a los puertos. Los perdedores pueden llorar. Lo que no pueden hacer es desestabilizar el país. Lo que no pueden hacer es dañar la economía. Lo que no pueden hacer es dañar al pueblo brasileño, porque eso es criminal. Bloqueos que en algunas zonas terminaron en enfrentamientos con la policía luego de que la Corte Suprema de Brasil diera la orden de levantar las barricadas. Y es que con el pasar de las horas el descontento era alentado por el silencio de Bolsonaro, quien no compareció en la noche electoral ni tampoco a través de redes sociales. Atención, camioneros, no nos rendiremos hasta que nuestro presidente Jair Mesías Bolsonaro haya hablado. Horas después, el mandatario apareció desde el Palacio de Gobierno y aseguró que respetará la Constitución, pero no reconoció abiertamente la victoria de Lula. Quiero comenzar agradeciendo a los 58 millones de brasileños que votaron por mí el 30 de octubre. Los movimientos populares actuales son el resultado de la indignación y un sentimiento de injusticia sobre cómo se llevó a cabo el proceso electoral. Además, se dirigió a los manifestantes. Las manifestaciones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda, que siempre han perjudicado a la población, como la invasión de bienes, la destrucción del patrimonio y la restricción de la libertad de movimiento. Y aunque se esperaba que con su aparición se calmaran los ánimos, cientos de personas continuaron bloqueando algunas carreteras del país. Esperábamos con ansias una declaración de él, pero esto es independiente de él, es por Brasil, no es por Bolsonaro, es por Brasil, por la democracia. Sin embargo, el jefe de gabinete de Brasil aseguró que respetarán la transición de gobierno. El presidente Jair Mesías Bolsonaro me ha autorizado que cuando se lo solicite, con base en la ley, iniciaremos el proceso de transición. Una declaración que fue aceptada por el Supremo Tribunal de Brasil, que consideró que el presidente reconoció la derrota en el balotaje con su pronunciamiento. Para hablar más a fondo de Brasil, tema que interesa y no es para menos a toda la región, nos atiende a esta hora Mauricio Santoro, analista político, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Está justamente en Río de Janeiro. Profesor Santoro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues con muchas ganas de entender lo que ha pasado desde el día de las elecciones a hoy y lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Por qué tardó tanto Jair Bolsonaro en hablar? Y bueno, ¿cómo interpretar este brevísimo discurso? Bueno, essa es una semana muy intensa en Brasil y que todavía no se acabó. Y el presidente Bolsonaro habla desde hace muchos años que no iba a reconocer una derrota en las elecciones y hace críticas muy duras contra el voto electrónico, contra el sistema electoral brasileño, diciendo a los ciudadanos y a sus apoyadores que no se puede confiar en este sistema. Entonces ya había una preparación desde muchos años para lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Y lo que pasó es que hay también una presión muy grande del mercado, de los empresarios, de los medios, para que el presidente reconozca su derrota y para que se pueda empezar esta transición, porque Lula va a empezar su gobierno en 2 meses, es decir, que no hay tanto tiempo así para la preparación del nuevo gobierno. Entonces, por eso ese discurso de Bolsonaro hoy, pero que fue un discurso muy corto y que no habló mucho, con mucha ambivalencia, con muchos silencios, y algo también que estimula a estas protestas que ahora suceden en Brasil de los apoyadores de Bolsonaro que no aceptan el retorno de Lula a la presidencia. Claro. Profesor Santoro, con las buenas noches. Luego de este breve discurso de Bolsonaro,
se calmarán los ánimos en un Brasil pues polarizado, y él arranca el discurso con el agradecimiento a 50 millones de brasileños que votaron por él. ¿Se calmarán un poco, amainarán las protestas? Creo que no, y creo que esta polarización va a quedarse en Brasil por mucho tiempo, incluso en el gobierno, en el próximo gobierno Lula. Tuvimos la elección más polarizada y dividida de la historia de Brasil. Lula ganó con 51% y Bolsonaro tuvo 49%, es decir, muy cerca uno del otro. Y con esta disposición acá en Brasil, donde la gente está muy enojada, muy radicalizada, con mucho miedo, estos dos grupos políticos, miedo uno de los otros, y con esta sensación que se gana el adversario, la democracia estaría en riesgo. No creo que sea así, pero este es el sentimiento ahora en Brasil. Entonces tenemos este desafío de cómo vamos a lograr un cenário um pouco mais equilibrado, com um pouco mais de capacidade de diálogo em la política brasileira. E esta experiência de polarização acá em Brasil é algo novo. Não teníamos isto em nossa política, era uma política muito mais equilibrada, em que os presidentes faziam estas grandes coalições, estas grandes alianças. Então, nós sabemos como fazer para levar isso. Profesor Santoro, buenas noches. Con esto que nos estaba mencionando también de buscar un equilibrio, estos días difíciles que se están viviendo, estos meses que están por venir, pero también estos primeros años de gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, ¿cómo van a ser? Porque no solamente está la nación casi completamente dividida, sino que tiene al Congreso en contra. Exacto. Lula va a tener un Congreso que es bastante conservador, pero já ha gobernado desta maneira em las duas primeiras vezes. Então, também sabe um pouco como fazer este tipo de negociação, como falar com os deputados e com os senadores. Creo que o desafio mais grande de Lula é, bueno, primeiro, a economia, que não está em uma situação muito boa, há um problema sério de inflação, um problema de gente que está com hambre, sem trabalho, e também como vai a conduzir a questão de los gastos públicos, porque hay mucha presión de los brasileños más pobres para tener políticas sociales, para tener iniciativas de apoyo a sus problemas, y todo esto cuesta dinero. Para eso es necesario gastar plata, y cómo va a llevar esto. Y el segundo desafío es cómo hablar con estos 49% de los brasileños que votaron por Bolsonaro, que tienen un rechazo muy fuerte contra Lula, por la cuestión de la corrupción, pero también desde un punto de vista político, ideológico, porque a ellos no les gusta la izquierda, y Brasil en los últimos 10 años se profundizó mucho los sentimientos conservadores acá. Entonces Brasil ahora tiene movimientos de derecha que son muy fuertes, muy organizados, y que serán una fuerza de oposición a Lula. Profesora de Santoro, y ahora que usted menciona ese 49% de votos que obtuvo Jair Bolsonaro, ¿cómo lo podemos ver? ¿Realmente como un perdedor o como un ganador? Porque sí, ya no va a ostentar el poder, pero queda clarísimo que tiene un apoyo popular que sigue siendo muy grande. Sí, sin duda. Creo que los resultados no fueron malos para el grupo político de Bolsonaro. Sí, fue la primera vez que un presidente brasileño no logró la reelección. Entonces, eso también es algo importante para Brasil, pero el grupo político de Bolsonaro tuvo un excelente desempeño en las elecciones, para el Congreso, para los gobiernos estaduales, sobre todo para el Senado brasileño, donde hay muchos exministros de Bolsonaro en esta próxima sesión del Congreso. Entonces, esto será un desafío para Lula y, por supuesto, que Bolsonaro se convierte ahora en el principal líder de la oposición, con una fuerza, con un carisma también muy grande. Pero Bolsonaro tendrá algunos problemas serios, porque hay muchas causas judiciales contra él y estaba protegido de ellas por su condición de presidente, pero ahora que vuelve a ser un ciudadano común, sin ningún tipo de mandato político, también estas causas judiciales, que son 58, van a tener una importancia muy grande para él y para su familia. Entonces, esto también es una preocupación para Bolsonaro y quizá también una de las razones por las cuales tardó tanto en hacer este discurso de hoy.
Pues bien, profesor Santoro, Mauricio Santoro, vamos a quedar muy atentos desde Colombia a la evolución de los días venideros para su país, porque por supuesto Brasil tiene un peso muy importante para la región. Gracias por atendernos a esta hora. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.